Gracias a Dios por, como he dicho, la oportunidad que Él nos brinda de poder acercarnos a Él, a su palabra. Yo creo que siempre Él tiene algo para nosotros. Quiero que antes de comenzar nos pongamos en manos de Dios mediante una oración, pongamos el mensaje, todo lo que vamos a hacer en estos momentos. Dios es real, Dios es verdadero. Y creo que Él quiere hablarnos en este día. Padre, muchas gracias te damos por darnos esta oportunidad de estar aquí, Señor. Yo te pido que bendigas, Dios, la palabra, todo lo que vamos a hacer mediante la exposición de tu palabra, Señor. Te pido que nos bendigas, te pido que nos ayudes en estos momentos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios porque lo que otros utilizan para difundir mentira, obscenidad, y que por cierto esos videos no los prohíben. Curioso, ¿verdad? O no los cancelan, ¿verdad? Muchas veces. Pero bueno, pues la verdad es que nosotros vamos a seguir predicando la palabra y aprovechar los medios que Dios nos pone delante, ¿verdad? Y para difundir su evangelio, su palabra. Es bien triste y a la vez preocupante ver el deterioro con relación a la búsqueda sincera de parte del ser humano hacia Dios. O sea, ya no hay sinceridad. Y la verdad, yo sé que alguien puede malinterpretar ciertos comentarios que uno hace como el siguiente, porque te pones a buscar en internet alguna predicación y cada ridiculez que te encuentras, que dices, a veces uno piensa, yo sí lo he pensado, o me ha venido al pensamiento, y digo, Dios, precisamente ayer o en la mañana, no me acuerdo, estaba viendo un estudio, por cierto, de una pastora, ¿no? Que se dice, aclaro, porque pastoras no hay en la Escritura. Y de repente me venía un pensamiento así fugaz, ¿no? Dios, ¿por qué permites esto? Y bueno, realmente Dios no lo permite, porque la respuesta es clara y está en la Escritura. O sea, ustedes se van a ver, como siempre le hemos enseñado a tantas y tantas personas que quieren predicar la palabra de Dios, pero sin Dios, simplemente por otros motivos egoístas. Y bueno, de ahí la necesidad y la urgencia de acercarnos a las Escrituras. Pero fíjense, el día de hoy voy a recomendar otro libro, pero antes acuérdense que estamos en campaña. Antes de esto quiero hacerles mientras esté hablando y recomendando la Escritura y en nuestra campaña, como dice la Escritura, voy a estar haciendo sugerencias, como lo he venido haciendo, sugerencias al acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque miren, insisto, a veces hay gente que se puede acercar a la palabra y estudiarla, y en eso no falla, en estudiarla no falla, pero en lo que falla es en la manera de interpretar la Escritura. A ver, ahí les va. En una ocasión, y se los dije, y fue cierto, había un hombre que le estaba predicando un servidor, estaba yo muy pequeño, y le decía, es que hay que servir a Dios sinceramente. Siempre he creído que a Dios hay que servirlo con total sinceridad y en rectitud. Este hombre fue encontrado siendo o llamándose cristiano en el parque con su amante. Pero él conocía la Escritura. ¿Y qué creen? Que en respuesta a su desfachatez, a su infidelidad, él respondió. Él dijo, bueno, es que yo soy así como de la línea de Jacob que engañó. O sea, Jacob engañó, yo también estoy engañando a mi mujer, pero es permisible. Tú dirás, ¿eso existe? ¿Esa manera de pensar? Claro que sí. O sea, si se dan cuenta, hay quien es flojo para estudiar la Biblia y hay quien es astuto para tomar la Biblia y justificar sus acciones.
Así que es importante que cuando nosotros leamos la Escritura, repito, lo dije hace 8 días me parece, tenemos que tener una profunda humildad y un deseo de que Dios nos hable, no un deseo de encontrar un respaldo para nuestras malas acciones, lo cual me lo han dicho muchas personas. He platicado con mucha gente y me dicen más o menos de esta manera: viven vidas injustas delante de Dios y abren la Biblia para buscar justificar, o sea, encontrar un justificante para vivir como viven. Y ahí están las tantas y tantas religiones, y que pues muchos utilizan la Biblia, o la mayoría. Y bueno, déjame decirte que la utilizan como dije hace algunos momentos. O sea, dicen, yo sí tengo la Biblia, aquí está la Biblia como punto de partida aquí en este lugar. Y eso no es cierto. Realmente, si alguien va a decidir estudiar la Biblia, hágalo con sencillez, con humildad, que no te falte la humildad. No te sientas sabio y tampoco busques encontrar ahí cosas para justificar tus malas acciones. Si no lo entiendes, mejor pídele a Dios que te ayude a entender ciertas situaciones, como aquellos que han dicho, pues si Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿cuántas debo de tener yo? No interpretes cosas, o lo que no entiendas, mejor ten temor y reverencia, ¿verdad? Para no estar interpretando malamente las Escrituras. De hecho, las Escrituras sirven para 2 cosas: para alimentar a aquellos que queremos encontrar a Dios y servirle de corazón. Y es una piedra de tropiezo para muchas personas, porque aquí es donde tropiezan. Aquí es donde el ejemplo que te puse fue cierto. Si tú escucharas tantas cosas que interpreta la gente en la Escritura, pero para su propio engaño. O sea, nadie va a pensar y a decir que puedo justificarme con que Jacob engañó, porque sí engañó, ¿verdad? En algún momento, y no por eso voy a justificar acciones mías que estoy haciendo, como en el caso de este hombre, un adulterio. Entonces, así no son las cosas. Creo, la verdad, yo tengo esta preocupación, y yo esperaría que, como dice la Escritura, también que Dios encontraría un pueblo humilde y pobre para bendecirlo, y Dios estaría con ellos. Entonces, sé humilde, seamos humildes. Y repito, lo que no entendamos, no andemos interpretando cosas que no entendemos realmente, porque la Biblia no es para eso. La verdad es que la ventaja que tenemos, porque alguno dirá, híjole, entonces yo no quiero interpretar mal la Escritura. No se preocupen, en serio, no se preocupen. Si tu corazón es recto, yo pensaba esto mientras venía para acá. Cuando nuestro corazón es recto, puede darse esta escena que te voy a mostrar. Puedes encontrarte una persona del siglo XV que haya estudiado con respeto y con temor las Escrituras. Vivió, estudió, encontró de Dios y falleció. Y nos trasladamos ahora al siglo XVIII, mucho tiempo después. Y te encuentras otra persona que con temor, con deseo, con humildad estudió la Escritura, y te puedo asegurar que ambos, aunque ni se conocieron, entendieron lo mismo. ¿Por qué entendieron lo mismo? Porque la actitud era la misma. Cuando la actitud es diferente, entonces mucha gente se encuentra con cada interpretación incorrecta, ilógica, absurda muchas veces, que apenas me platicaba un hombre, le iba yo predicando la palabra, porque luego voy con personas y me empieza a decir, mira esa muchacha, mira esto, y digo, bueno, que tú no eres casado, ok, les empiezo a predicar y me dice, espérate, nadie es perfecto. Mira, a mí me predicó apenas un mormón y me dijo, cámbiate a mi religión. ¿Y qué crees que le dije? ¿Y qué le dijiste? Que no. ¿Por qué? Pues porque yo la he visto con otras mujeres. ¿Cómo quieres que me pase yo para allá? Pero una rama de los mormones interpreta que puedes tener varias mujeres. Hay una rama de los mormones, y una vez platiqué con ellos, les dije, sáquenme de una duda, ¿ustedes piensan así? Bueno, sí, pero ya nos separamos de ellos, dicen, porque los mormones están seccionados aún así entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, pero interpretan la Escritura. Entonces no tengan miedo, por favor, de acercarse a la Escritura. Yo he deseado, inclusive he explicado, hace 8 días, yo creo que Dios estaba con nosotros ilustrándonos, cuando hablábamos acerca del libro de Jeremías y veíamos los juicios de Dios, que cuando los ves desde otra óptica, te das cuenta de la belleza de la Escritura, de lo justo que es Dios, te das cuenta en una forma muy clara. Entonces, no tengan miedo, por favor, acercarse a las Escrituras. Ese miedo lo han inculcado muchas religiones.
o sea, como que le han dado a entender a la gente, mira, tú no puedes interpretar la Escritura, yo soy el intérprete. Y déjenme decirles que no es así. Vuelvo a lo que hablé en los primeros días cuando comenzamos la campaña de la Escritura. Yo les decía que Dios es tan bueno con nosotros, que a pesar de que la ciencia avanza y muchas cosas avanzan, la Biblia nos es dejada con testimonios, la mayoría de ellos, con testimonios muy aterrizados a nuestro diario vivir. Las historias de las ovejitas, de unos hermanos que riñen como José y sus hermanos, que mientras los otros cuidaban ovejas, de cosas que nosotros vivimos continuamente. Dime tú, joven, cuando lees la Escritura y ves que ahí dice que José era un pequeño, era joven, perdón, por ahí nos habla una estadística, un dato ahí de 17 años, era él. Y cuando tú estudias la historia de él, este ejemplo lo voy a poner para que no tengan ustedes miedo de estudiar la Biblia, que si bien es cierto hay cosas que no entendemos, que te quedas con el ojo cuadrado, hay muchas cosas y la mayoría, y casi todas, las entendemos. Cuando tú ves a un José a su tierna edad, siendo una persona responsable y aún dando cuentas de la maldad de los otros hermanos, o sea, ¿qué entiendes? No te hagas el oxiso. ¿Qué entiendes? Pues entiendes que aún siendo joven puede ser recto, ¿no? Justo. Y más allá, cuando pasan los años, ¿y qué entiendes cuando una mujer pone sus ojos en él y este joven, o ya más grande, se echa a correr? A ver, ¿qué entiendes? Alguien interpréteme, por favor, porque esto está muy complicado. Interprétenme. Quiero buscar un intérprete. ¿Y para qué? Está tan sencillo. Los jóvenes se te van a ofrecer ahí, las mujeres o viceversa. Y ahí está la respuesta. Córrele. O sea, no es complicada la Biblia. Lo que no entiendas, déjalo ahí. Déjalo. Acuérdate de los textos que di al inicio. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Hay cosas que no entendemos. Se los digo en serio. No se preocupen por lo que no entienden. Preocúpense por lo que entienden y no lo hacen. Y como el ejemplo de José, de ahí puedo pasar a la vida de David, de ahí podemos pasar a la vida de los profetas, podemos pasar a la vida de cada personaje en la Escritura o las historias, y te darás cuenta que es un asunto muy fácil de entender, ¿sí? Muy fácil de entender la mayor parte de la Escritura. Por eso, cuando alguien recién se convierte, pues jamás le recomendaré leer el Apocalipsis, aunque hay muchas cosas muy entendibles, ¿verdad? Tampoco el libro de Daniel, de ciertos capítulos hacia adelante, ¿no? En donde se habla acerca de las visiones que tuvo Daniel. Pero bueno, hablando de Daniel, y por cierto, te encuentras a un joven del cual ahí dice la Escritura que era irreprensible. Entonces, ¿qué entiendes? Pues que hay que ser irreprensibles o procurar serlo más posible delante de la presencia de Dios. Así que no le tengamos miedo a la Biblia, y ya dije, hay que leerla con humildad, con el debido respeto y con la debida hambre delante de la presencia de Dios para que Él pueda hablarte. Y así pasen, repito, muchos años, los que estudiaron la Escritura en los siglos anteriores entenderán lo mismo, sí, que tú y yo entendemos si es que tenemos ese corazón sincero y humilde, ¿sí? Ahora seguimos con nuestra campaña, ¿cómo dice la Escritura? Y presentamos nuestro siguiente libro. No sé si es que la otra vez vi el video y no se enfocó bien desde Tehuacán. Pero nuestro siguiente libro es el libro de Lamentaciones. Fíjense que ya preguntaron que dónde venden estos libros. No los venden en ningún lado. O sea, nosotros estamos haciendo esta tarea, esta labor, con el objetivo de llamar la atención de cada uno de ustedes hacia la Escritura. Y me he encontrado con la sorpresa que el libro de Jeremías, hay gente que ha dicho, yo ni siquiera sabía que ese estaba ahí. Yo ni sabía que ese libro existía, imagínense. ¿Sí? Entonces, pues solamente estamos así como, vamos a decirlo así, como que antojando, como que despertando un interés. Este libro, al igual que todos los que hemos presentado, se encuentra en todas las librerías. Todas lo venden, aunque no con esta presentación. Les sigo invitando, de hecho se ha estado orando para que haya un volver a la Escritura, pero repito, un volver con humildad.
y varias personas, no pocas, han estado siguiendo la secuencia. Se explica el libro de Oseas y lo leen en la semana. No es un mandamiento, aclaro, ¿eh? No es una ordenación de que todos tengan que detener su escritura y leer Oseas, no, desde luego que no. Mas, sin embargo, pues qué bueno, ¿no? Ver la escritura o meditarla o reflexionarla desde otra perspectiva, pues alimenta bastante nuestra vida, ¿verdad? Estos días fue el libro de Jeremías. En esta ocasión seguimos con Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que se le ha atribuido al profeta Jeremías, y no sin causa y no sin razón, pues el libro tiene pues toda la evidencia de que el que escribió ese libro fue Jeremías. Lamentaciones de Jeremías. Quiero para recomendar este libro, bueno, no voy a predicar de este libro como en los anteriores, pero quiero darles una idea simple y sencillamente para que puedan entender ese libro. Es un libro muy corto, que lo leen hasta en un día, puede ser, o si lo meditan bien, a lo mejor en más, pero es sencillo este libro. Y bueno, como lo dice el propio título, son lamentos, o sea, son expresiones de tristeza y de angustia, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, quise recomendar el libro de Jeremías primero y posterior este libro, Lamentaciones, porque en sí llevan una secuencia. Si ustedes están leyendo Jeremías y comprendieron hace 8 días lo que explicamos, que en realidad, y el título que los hermanos escogieron para el estudio de hace 8 días, pues es muy propio, ¿no? Los justos juicios de Dios. Es que una cosa es decir Dios juzga y castiga y mata, porque Dios mata gente, ¿es cierto? Sí, Dios mata. Pero otra cosa es tener otra óptica de esos juicios, y entonces les llamamos, es justo, los justos juicios de Dios. Jeremías estuvo advirtiendo al pueblo acerca de los castigos que le iban a venir si ellos no se volvían a Dios. Y en Lamentaciones es, por así decirlo, en esencia, ya el hecho del cumplimiento del castigo, ¿sí?, que le vino al pueblo de Dios por haber fallado. Y bueno, algo que es importante que entendamos es esto. Hay gente que lee la Biblia, pero así como que la ve muy impersonal, como que eso lo leo y le pasó a ellos. Es una historia de ellos. Pero ahí tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque no es una historia de ellos. La propia Escritura en Corintios dice, esas cosas, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, sucedieron y se han quedado ahí escritas como ejemplo para nosotros, para que no forniquemos como ellos fornicaron, refiriéndose al pueblo de Israel y aplicable a todo el resto de la Escritura. Es decir, que si nosotros leemos la Escritura como algo que le ha sucedido a ellos y no tiene nada que ver conmigo, estamos en un tremendo error. ¿Por qué? Porque lo que a Dios le interesa es que nosotros tomemos ese ejemplo y que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. Puse el ejemplo de José. A los que son jóvenes, la verdad es que yo cuando era más joven, a mí me inspiraron mucho la vida de todos ellos. Timoteo, David. A mí, yo me convertí, muchos dicen, siempre lo dices, pero lo seguiré diciendo, me convertí a los 16 años. Y mi inspiración fueron los jóvenes de la Escritura, así fue. O sea, en serio, cuando yo leía el libro de José, de Génesis, en la historia de José, pues un chavalito decías, híjole, pues esto no nada más es para los grandes, ¿no? Porque de repente decimos, no, pues Dios es para los que salieron ya de la universidad, graduados, hay los sacerdotes y todo ese tipo de personas estudiadas, Dios es para ellos, pero no, claro que no. Dios es para los mayores porque tienen mucha responsabilidad, no, para los jóvenes. Entonces yo no puedo decir, si leo el libro de Génesis, la historia de José, el libro de Reyes o Samuel, la historia de David, y decir, él allá y yo acá. Entonces ese va a ser un error, porque la Escritura entonces no va a cobrar sentido en tu vida. Por ejemplo,
Si nosotros vimos hace 8 días y leímos las advertencias de parte de Dios para con las personas que hacían las cosas malas y decimos, eso es para ellos, pero yo soy aparte. Fue en aquel tiempo, hoy estoy en otro tiempo, entonces no va a tener sentido la escritura para ti. ¿Sí? Ahora vamos a Lamentaciones, vamos a leer algunas porciones nada más, lo demás ustedes lo investigarán en casa. Es la continuación del libro de Jeremías. Hace 8 días hablamos de las amenazas, de momento previo al mismo hecho, es decir, Dios advirtió al pueblo antes de que sucedieran las cosas, advirtió juicio y ya en Lamentaciones está el hecho. Jeremías está antes de Lamentaciones, precisamente. Va a ser determinante o importante para los que quieran entender y comprender este libro. 3 versículos y están en Lamentaciones capítulo 4. Dice así la escritura. Versículo 11, Lamentaciones 4. Antes de leerlo, quiero decirles que vamos a encontrar palabras muy, de alguna manera, la palabra de Dios cumplida, la sentencia de Dios cumplida y escenas desagradables si lo leen todo. Escenas desagradables en donde se cumple el juicio de Dios. Ustedes aquí van a leer que violaron a las mujeres, aquí lo dice. Que los niños estaban allí llorando y le pedían a sus padres el pan y el vino. Quien no haya leído Jeremías o haya estado 8 días, te va a ser complicado entender esto. Pero yo quiero seguir puntualizando porque es correcto. Tú vas a ver todavía acá Jeremías en donde en varios momentos sigue expresando llanto, llora y llora y llora aquí. Y de hecho el libro así lo dice, son lamentaciones. O sea, este libro está escrito posterior al cumplimiento del castigo que iba a venir sobre un pueblo necio, ¿sí? Pero sigue expresando, o sea, el corazón de Jeremías aún así no se alegraba de la calamidad y de la desdicha de un pueblo que no quiso ser obediente a Dios, ¿sí? No se alegraba, sino que él seguía expresando su tristeza, ¿sí? Expresando su dolor por la indignación de Dios hacia ellos, ¿sí? Tú lo puedes, o sea, cuando lo leas si eres sensible, te va a causar una sensación de tristeza, pero también de temor. ¿Por qué? Ve lo que dice Lamentaciones 4, versículo 11. Dice, versículo 11 de Lamentaciones capítulo 4, versículos bases para entender Lamentaciones. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Ahorita continuamos leyendo. Dice, cumplió Jehová su enojo. Simple y sencillamente, y ya lo dije, si nosotros queremos hacer una buena interpretación y útil para nosotros, debemos entender que las advertencias de Dios culminan con una sentencia y un juicio sobre las personas que no hacen caso en acercarse a Dios. O sea, el hecho de que Dios esté hablando a las personas y éstas no escuchen su palabra, nos debe de llevar a entender que no se queda así. Dios dice en su palabra, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Sí? O sea, el castigo de Dios va a venir. No sabemos cuándo. No somos quien para decir, Dios ya desechó a este o ya desechó a este otro. Eso se lo dejamos a Dios.
Eso le dejamos a Dios porque Él sabe en sus designios a quién va a castigar, porque Dios sí castiga. O sea, quitémonos esa idea humanista y sentimental. Yo quisiera, por ejemplo, y a veces me vienen pensamientos así, a veces veo a la gente y me da mucha tristeza, se los digo en serio. No soy tan sentimental, pero cuando veo las cosas así con el ojo de Dios, con la óptica de Dios, da tristeza. Y a veces quisieras que al final de todo Dios les perdonara, ¿no? Como que nuestra carne quiere justificar a todos, al tío, al primo, al familiar te da tristeza, y nuestros propios sentimientos no nos dejan ver que han sido necios, no nos dejan ver que han sido rebeldes, no nos dejan ver todas esas cosas. Hace 8 días dije y los vuelvo a decir, pero lo voy a completar. Cuando una persona muera y sepamos que murió sin conocer a Dios, bien valdría decir, aunque ofendería, pero lo debo de decirlo, bien valdría decir en su funeral: estamos acá todos reunidos y aquí está el cuerpo presente de una persona que resistió a Dios, de una persona que luchó con Dios y ganó. Sí ganó, porque Dios no pudo mostrar su amor en su vida porque Él no quiso. Estamos en este día despidiendo a una persona que no quiso hacer la voluntad de Dios. Y alguno dirá: ¿por qué dices eso? Bueno, yo he hablado bastante del amor de Dios y a veces hasta he llorado, porque así lo siento verdaderamente, porque el amor de Dios es grande, ¿sí? Pero el hecho de que una persona rechace el amor de Dios tiene su precio, tiene su costo. Aquí dice: cumplió Jehová su enojo. Sí, cumplió, derramó el ardor de su ira. Muchas de las cosas que tú ves a diario no son del diablo, queridos. O sea, y va en función de del libro de Lamentaciones. Muchas de las cosas que ustedes ven a diario, de cómo ve la gente, muere la gente de muchas maneras, es simple y sencillamente el ardor de la ira de Dios. El cumplimiento de que Dios se indigna. Yo creo en un Dios que se indigna y que cumple las advertencias que Él ha dicho. O sea, nadie va a quedar sin castigo, déjenme decirles. Así de sencillo. De todos los que están escuchando, nadie va a quedar sin castigo. Y el libro de Lamentaciones es como que cuando llegas después de un tsunami, así es el libro de Lamentaciones. ¿No has visto el último que hubo aquí en Indonesia, me parece, hace unos días? Y de repente te ponen imágenes y está toda la destrucción. Te hablan de muchos muertos. Está toda la destrucción. Eso es el libro de Lamentaciones. O sea, es posterior a. O sea, posterior a que Dios rogó, lo estudiamos hace 8 días. Dios habló, Dios quiso. Y vuelvo al ejemplo de hace rato. A veces quisiera yo pensar de esta manera y repito, hablo como humano, ¿no? Que al final de los tiempos todas las personas finalmente Dios las perdonara, aun cuando hayan hecho lo que hicieron, pero lamentablemente así no es. Porque el rechazo tiene un precio, porque la indiferencia tiene un precio, el ser ajenos a la voluntad de Dios tiene un precio. Y estamos viendo, o sea, si ustedes piensan, no, es que Dios es puro amor y no castiga, pues nada más dense cuenta o lean el libro de Lamentaciones y dense cuenta todo lo que Dios, el mal que Dios trae sobre un pueblo, pero no sin considerar lo que estudiamos hace 8 días del libro de Jeremías y la manera tan paciente con la que Dios trató con ellos y al igual ha tratado con muchos de nosotros. Entonces dice, versículo 11, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Sí, bueno, es ilustrativo este versículo porque expresa
que nadie creyó, o sea, nadie creía, ni el mismo pueblo creía que iba a haber algún castigo, pero pues el castigo, y quiero decirlos, estimados amigos y todos aquellos que nos escuchan, va a haber un precio. No es un asunto de que una persona diga, yo vengo, escucho, pero sin ningún compromiso. El compromiso lo tenemos todos desde que tenemos una conciencia, lo hemos explicado en otros momentos, y que no la respetamos. Desde que tenemos una conciencia que nos litiga con nosotros para no fornicar y fornicamos, desde ahí está el compromiso. Hay gente que dice, yo no voy a escuchar más palabra para que no me condene más. Condenado estás, si es que no te arrepientes. No voy a escuchar más palabra para que no me condene más. Yo les he dicho, pues la fe viene por el oír la palabra. Mejor ven a escucharla para que puedas entender las cosas, ¿verdad? Porque dicen, no quiero tener más condenación. Pues si tú estás mal con Dios, condenación ya tienes. Ya tienes condenación. Si te mueres te vas al infierno, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, nadie piense que estamos viniendo aquí a rebajar a Dios, el Dios de la religión, el Dios bonachón. El Dios que te acepta aunque seas el peor pecador, en este sentido, que cuando estás pecando y ahí está contigo y te apapacha y te abraza, y no, jamás he dicho eso. O sea, en este contexto, aclaro, como para que te quedes ahí, ¿no? Sí es cierto que Dios nos hace mucho bien, aunque seamos pecadores, mucho bien, pero al hablar acerca del amor de Dios es para redarguirnos de que Él ha sido bueno con nosotros y nosotros no hemos hecho su voluntad. Queridos, el Dios de la religión es: vente, no cambies, no hagas ningún esfuerzo por buscar las cosas de Dios, sé tal como eres, porque Dios te acepta tal y como eres. Apenas escuché un pervertido que decía, lo bonito de Dios es que Él me acepta como soy, se siente cristiano. Ok, Dios no acepta a la gente tal como es, escúchenlo, tal como es. La acepta cuando viene a Él y deja de ser como es en cuanto a pecado. Pero Dios no es ese Dios el que cree mucha gente. Dios te llama y te invita a un cambio, como lo vamos a ver en esos momentos. Pero si tú no aceptas las condiciones de Dios, pues aquí está el libro de Lamentaciones y no sin causa. O sea, habla del juicio y no sin causa, ¿sí? Pero dice, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Y dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. ¿Sí? Entonces, con esta pequeña explicación tú puedes leer el libro de Lamentaciones, y obviamente en el contexto de hace 8 días, para que nadie crea, el miedo que yo tengo es que solamente la gente piense que Dios desata su ira y que nada más así porque sí. Queridos, creo que como humanidad estamos muy degradados. Y digo estamos no porque yo lo esté, sino como poniéndome en nombre de todos, ¿no? Así lo hacían algunos hombres de Dios. Entonces estamos muy degradados, muy alejados, muy mal estamos. Entonces los juicios de Dios están todos los días. Sí, mientras yo estoy hablando que Dios es en su tan grande amor te quiere atraer, están los juicios de Dios, matando gente. Sí, queridos, dijo Dios, yo hago morir y yo hago vivir. ¿Pero por qué? Por la propia necedad, la obstinación de las personas. Así lo quiso hacer Dios, ¿sí? Ok, entonces este es el siguiente libro recomendado. Y los que no vinieron, los que no escucharon el estudio de hace 8 días, escúchenlo porque complementa esto que hablé en estos momentos para que no desvirtuemos el carácter de Dios.